Hasta mañana. Bueno, decíamos que ahora se ha puesto más optimista Milei con la economía porque empieza a decir que la inflación iría a un dígito tan pronto como junio. Eso, digamos, se había cuidado mucho dar pronósticos tan optimistas. Sí, como que fue variando, ¿no? Con el correr de los meses. Recordemos que primero dijo, bueno, miren, en realidad el efecto que tiene la política monetaria tarda 18 a 24 meses en pegar en los precios. Bueno, ahora yo creo que como que está precipitando, ¿no? Como que porque los datos que vienen de las mediciones de enero están dando mejor de lo esperado, bueno, ya están diciendo que eso se va a mantener en el tiempo y que vamos a ver una reducción sostenida de la inflación. 20 en enero, 18 en febrero, 15 en marzo y para mayo-junio podríamos tener una inflación por debajo de un dígito. Lo que pasa en esta cuestión, como siempre, ¿no? Es uno dice, esto va a pasar si todo sale bien, ¿no? Y ese si todo sale bien, en el medio tiene un montón de obstáculos, como mencionamos, el tema de si llega a haber una devaluación de tipo de cambio, eso desaparece. Todo el tema del paquete fiscal, porque la pata fiscal es fundamental en el programa económico. Cuando lleguen los datos fiscales a medida que vas en el tiempo, si eso no se logra, todo eso le puede poner ruido al programa y hacer que efectivamente no tengamos para junio una inflación por debajo de los 2 dígitos. Justamente la pata fiscal, una de las preguntas es, caída la ley ómnibus y todo lo que tenía que ver con suba de retenciones, el blanqueo de capitales, la moratoria, va a volver a la discusión en el Congreso. Guillermo Francos es el ministro del Interior. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, gracias por atendernos. ¿Guillermo Francos? Ahí va. Bueno, la suba de retenciones y el regreso de ganancias también es lo otro que estaba en el paquete. Todo eso estaba originalmente en la ley ómnibus porque fue las primeras cosas que sacaron de la ley ómnibus. La ley ómnibus ya da la sensación de que no va a volver al Congreso. De hecho, el gobierno ni siquiera está hablando de la posibilidad de un plebiscito. Eso también lo descartaron. Pero la pregunta es si vuelve o no la ley ómnibus. Esto es importante, sobre todo para los sectores exportadores que quieren saber cuánto impuesto van a pagar para exportar y los trabajadores. Guillermo Francos, ministro del Interior. Buen día, Guillermo. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Consulta, ¿el paquete fiscal vuelve o no vuelve al Congreso? No está en tratamiento en este momento, ¿no? Así que no, por ahora no está en discusión el tema. ¿Pero pueden alcanzar el equilibrio y las metas económicas sin necesidad de subir ganancias de vuelta y subir las retenciones? Sí, por supuesto, está en equilibrio fiscal el gobierno en este momento. ¿Y entonces podrían prescindir de ese paquete? Se puede prescindir del paquete, por supuesto. Ajá. Ahora, ¿qué van a hacer con el Congreso? O sea, retiraron la ley ómnibus, la mandaron a comisión, lo cual significa volver a foja cero. Hubo algún diputado de la Libertad Avanza que dijo, bueno, no manda más leyes al Congreso. ¿Qué van a hacer con la relación con el Congreso a partir de ahora? Bueno, no, el Congreso sigue cumpliendo un rol institucional. El gobierno enviará y seguramente será anunciado oportunamente las leyes que corresponden dentro del periodo ordinario de sesiones. Muchos de estos temas que se han quedado pendientes por el tratamiento de la ley, seguramente, a lo mejor en distintos formatos, de distintas formas, serán tratados por el Parlamento, serán enviados al Parlamento por el Ejecutivo. O sea, ¿en algún momento van a volver pronto con las leyes estas al Congreso? Bueno, aquí dentro de la ley bases había varios temas que son de importancia fundamental para el futuro de los argentinos, no para la necesidad de llegar al equilibrio fiscal en este periodo y poder dominar la inflación, sino para generar un incremento fuerte del crecimiento de la actividad económica del país. Me refiero a todas las normas que tienen que ver con las protecciones a las grandes inversiones, con la ley de las modificaciones a la ley de hidrocarburos, el tema energético. Había varios temas que están dentro de la ley que son importantes para el desarrollo económico porque son normas que hacen a la desregulación del sistema y eso es importante para el país en su conjunto y para muchas de las provincias también, no todo el tema minero, para las provincias productoras de litio. Hay demasiados temas en esa ley que son importantes para el desarrollo económico del país. O sea que volverá el debate al Congreso. Seguramente. Nunca el Parlamento es uno de los poderes del Estado y es quien resuelve por ley de todos los temas en los que tiene competencia. Incluso en lo fiscal, como decía María, ¿no? El tema fiscal, el Congreso es el que tiene competencia, así que el Ejecutivo no puede hacer nada por su cuenta, ¿no?
Porque, digamos, la pregunta era cómo sigue el diálogo con un Congreso, además, cuyos diputados han sido muy atacados por Javier Milei en las últimas horas. Les ha dicho traidores, corruptos, dijo que los radicales, retuiteó cosas que dicen que los radicales muy ofensivas, son las putitas del peronismo. Eso es un tuit que el presidente retuiteó. Habló de, sobre todo en las últimas horas, contra Puyaro, contra Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, dijo que era un terrorista degenerado fiscal, retuiteó eso. Que van a usted viene diciendo, yo lo escuchaba anoche decir en TN, no es una venganza contra los gobernadores ni una represalia porque se cayó el paquete, el hecho de haberle quitado los subsidios al transporte al interior. Y sin embargo uno lee las cosas que retuitea y que publica Javier Milei en sus redes sociales y es claramente alguien enfurecido. Bueno, el presidente ha expresado su molestia y ha reaccionado por algo que considera como lo expresó, una traición, porque era una ley que se venía conversando durante todo un mes, en la cual el gobierno había quitado una serie de artículos para llegar a un entendimiento final en los temas más importantes, y finalmente sobre el día de la sesión hubo algunos hechos que generaron digamos que el meollo, la parte más importante de la ley, que era la emergencia y la delegación de facultades, fuera absolutamente destrozado por el Congreso, ¿no? O sea, se empezaron a votar insólitamente los artículos en un tema que no había sido acordado, se comenzaron a votar los artículos inciso por inciso, y ahí empezaron a rechazarse incisos, con lo cual el sentido de la ley y el sentido de la declaración de emergencia quedaron absolutamente desnaturalizados. Ese fue el motivo por el que se retiró el proyecto, ¿no? El tema era cuántas facultades le delegaban en qué áreas, ¿no? Y ahí cuando empiezan a discutir qué tipo de delegación de facultades, que quiere decir que le daban a Milei la posibilidad de legislar por decreto y no tener que pasar por el Congreso para determinadas cuestiones específicas. Pero María, la delegación de facultades la han tenido prácticamente todos los gobiernos desde casi el inicio de la democracia. Todas las emergencias, todos los presidentes de la nación, cuando asumieron el poder, han tenido la declaración de emergencia económica. Eso es cierto, pero no delegación de facultades. Eso es cierto, pero no son idénticas. O sea, Javier Milei había pedido delegación, porque uno puede decir emergencia económica, administrativa, de tarifas, de seguridad, digamos, la cantidad de áreas en las que pedía delegación de facultades Milei era excepcional, incluso para el contexto de lo que ha pasado en la Argentina en este periodo democrático. No es así. La delegación de facultades estuvo en todos los gobiernos. Aparte, No, pero se puso mucho, María, se puso mucho. No es solo delegar, uno delega en qué áreas y qué cantidad de facultades. No toda delegación es idéntica, eso es lo que quiero decir. Sí, entendí perfectamente la pregunta, pero yo no he hecho un análisis comparativo de las distintas delegaciones, pero le aseguro que las delegaciones de facultades se han otorgado a todos los gobiernos, ¿no? Algunos las han usado, otros no las han usado, pero se han entregado en todos los gobiernos. Además, en todas las delegaciones más importantes, que era donde hubo más discusión, que fue todo el tema de la privatización de empresas, se establecía que una comisión bicameral iba a controlar, ahí se tenían que mandar finalmente las propuestas de privatización. O sea que había controles por todas partes, no es que le daba carta blanca al presidente para hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, ahí había una discusión, ¿no? Privatizar todas las empresas públicas y que la instancia de control del Congreso sea solamente una comisión bicameral y no discutir en el recinto cuando vas a estar privatizando, aerolíneas, correo, AISA, todas las empresas. No suena mucha participación del Congreso que para privatizar todas las empresas públicas se resuelva en una comisión. Esta es su visión. La realidad es que si la comisión de ambas cámaras del Congreso hace su trabajo correctamente, sí es un control, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Franco, que es el ministro del Interior. Pero bueno, todo eso ya pasó. Debe ser difícil. Usted es el ministro político, ¿no? Es el interlocutor con los gobernadores. Y Javier Milei insulta a los gobernadores, insulta a los diputados, incluso los que votaron a favor en general de la ley. Y le dice a Yarlora terrorista degenerado fiscal. ¿Cómo se recompone un vínculo en esas condiciones? No
La verdad que yo no he leído los tweets que se le atribuyen al presidente, de manera que yo he conversado varias veces con los gobernadores, hemos tenido acuerdos y desacuerdos, y bueno, así es el sistema de la democracia, ¿no? Hay acuerdos y desacuerdos y uno trata de obtener la mayoría en el Congreso. Nosotros somos, como usted sabe, María, una minoría muy concreta, muy pequeña, y si no tenemos mayoría en el Congreso, se gobernará con los instrumentos que la Constitución le otorga al presidente, ¿no? Que son los decretos. Que son los decretos de necesidad y urgencia, todas las normas que la Constitución le otorga al presidente la va a ejercer legalmente. No así un plebiscito, ¿no? Entiendo que ustedes han descartado en las últimas horas la posibilidad de hacer un plebiscito para discutir la ley ómnibus. No, el plebiscito no, la consulta popular es un mecanismo de consulta sobre que el presidente puede utilizar y está en la Constitución, pero no se ha conversado estrictamente sobre ese mecanismo, porque la verdad que parece medio falto de lógica que un presidente que ha sido votado por el 56% de los votos en la última elección y que ha expresado con absoluta claridad cuál era su propuesta política para el país, tanto en la campaña como en su discurso inaugural, tenga que someter a consulta popular sus propuestas de gobierno, ¿no? Que están absolutamente en línea con lo que él propuso. El número 1, terminar con el déficit fiscal, que es el cáncer de los males de la economía argentina. Ahora, entonces, a los diputados y senadores también los votaron. No es Milei el único que emerge del voto popular, y hay un diseño donde la gente elige, evidentemente surge un reparto de poder que también surge del voto popular. Pero siempre eso no está en discusión. Pero quien ejerce el Poder Ejecutivo Nacional es el presidente Milei. No, claro. Y él resultó elegido para eso, resultó elegido para gobernar, y está haciendo eso, está haciendo lo que él prometió. Entonces él entendió desde el principio que debía tener apoyo, sobre todo en la situación de emergencia que se recibió el país, ¿no? Entonces, y esa situación de emergencia que fue en el último periodo, en la última parte, absolutamente incrementada durante la campaña del ministro Massa. Entonces, todo ese desastre que se recibió, finalmente el presidente Milei tuvo que comenzar a solucionarlo. Bueno, lo que hizo en 2 meses, equilibró rápidamente las cuentas, arregló pero la situación justamente, con el Fondo ¿no? Monetario, generó reservas. Estamos hablando con Guillermo Franco, pero justamente los gobernadores, parte de ese comportamiento irresponsable de Massa en su doble rol de candidato y ministro, hizo que eliminara ganancias, que era coparticipable, y uno de los problemas de los gobernadores, a los que les siguen sacando fondos desde que llegó el gobierno Milei, era que les habían sacado la coparticipación de ganancias. O sea, ¿hay una táctica de asfixiar financieramente a los gobernadores? Pero a ver, la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias se hizo durante la gestión anterior y apoyado por una gran cantidad de gobernadores. Y por Milei. O de diputados, por supuesto. Milei no era gobierno, no tenía la responsabilidad del Poder Ejecutivo en ese momento, y él, como dijo en esa oportunidad, siendo un diputado opositor, voy a apoyar toda la baja de impuestos que sea propuesta al Congreso, ¿no? Entonces, claro que la baja de impuestos tiene que ser hecha con responsabilidad fiscal, porque si uno baja impuestos y no baja el gasto, entonces se genera ahí un déficit que hay que financiarlo de alguna manera. La realidad es que en ese momento no se hizo, al contrario, se bajó el impuesto y se incrementaron los gastos. Recuerdo todo el plan platita. Entonces digo, lo que hizo el presidente Milei fue todo lo contrario. El presidente Milei primero no recortó los impuestos, redujo los gastos, y la verdad que los gastos se redujeron de una manera tan significativa que con el mismo esquema de impuestos se generó una situación de equilibrio fiscal en este mes. ¿no? Sí, que en pagan, pasado, en enero, ¿no? Que cae mucho sobre el ajuste de él, el haber de los jubilados, y ahora mismo, todo el tema de transporte o quita de subsidios, que cae sobre un poder adquisitivo muy dañado de los trabajadores y trabajadoras. Pero María, el ajuste como usted señala, de los jubilados, la actualización de los salarios de los jubilados es una fórmula que se estableció durante el gobierno de Alberto Fernández, que es la que se está aplicando actualmente. Lo que ha hecho el gobierno del presidente Milei,
es otorgar un bono para que mantiene congelado compensar la hace 2 pérdida de meses. ingresos. Que mantiene congelado hace 2 meses a pesar de la inflación. O sea, justamente al no incrementar el bono, cae el peso del poder adquisitivo de las jubilaciones, que es lo que está pasando. Pero el bono que se estableció para los jubilados es una compensación. Sí, pero es el mismo monto que había dejado Alberto Fernández de bono. Es cierto que la fórmula funciona mal, es cierto que venían perdiendo contra la inflación, pero si yo mantengo congelado el bono para compensar eso, no compenso nada. Pues Mariela, los fondos que se aplican, usted sabe que el sistema previsional de la Argentina obviamente tiene un desfinanciamiento importante por el esquema que tenemos en el empleo formal e informal en el país, ¿no? Entonces, si usted le mete al sistema previsional una cantidad, como se ha hecho en los últimos gobiernos, se le mete una cantidad de beneficios que no tienen que ver con gente que haya aportado al sistema, claramente, y además tiene 6 millones de trabajadores formales y 8 informales, obviamente tiene un desfinanciamiento del sistema absoluto. Entonces el gobierno hace lo que puede hacer, porque si no la otra es la más sencilla, es bueno, digamos, otra vez empezamos a emitir dinero y la inflación escala a los niveles de hiperinflación en los que estábamos en el mes de diciembre. Entonces digo, no se puede hacer todo sin que tenga ningún costo, ¿no? Obviamente hay costos para todos los sectores. Mire, en la administración pública también tiene costo. Nosotros hemos reducido brutalmente el costo del sector público, brutalmente. Hemos transformado ministerios, secretarías, subsecretarías que han disminuido a la mitad el costo de la organización burocrática del Estado. Hemos disminuido. Bien. Le digo por lo que he hecho yo en mi propio ministerio. En mi propio ministerio yo tenía 60 y pico de vehículos, lo reduje a 30. No, está bien, pero también los jubilados están pagando parte del ajuste. El punto es quién lo paga, si lo paga el empleo público y la casta, o lo pagan también los jubilados, si los jubilados lo están pagando también al ajuste. Pero le estoy diciendo que lo que usted señala como la casta está pagando también el ajuste. Bien. Porque se han, en primer lugar, congelado los altos salarios, porque se han disminuido Bien. Los cargos, porque se han disminuido los vehículos, porque se han disminuido todo, se ha disminuido Bien. Todo. Entonces digo, lo que usted señala como la casta, el sector del Poder Ejecutivo se ha reducido absolutamente. Guillermo Francos, ministro del Interior, muchas gracias y gracias por atendernos. Gracias, María. Hasta luego, 8:37 de la mañana.